las arpijolas? Esto es las mucomamis. Y el patógeno del Víctor. Bueno, como introducción, las vías aéreas superiores calientan, filtran y humidifican el aire para proteger los pulmones. Y la oxigenoterapia seca o las vías artificiales, estas eliminan las funciones por las que la humidificación artificial es esencial para poder evitar un daño pulmonar. La vía aérea superior y su función en el acondicionamiento de gases. Las vías aéreas superiores van desde las fosas nasales hasta la glotis, acondicionando, calentando, humidificando y filtrando el aire para proteger los pulmones y asegurarse que llegue en condiciones óptimas a los alvéolos. La anatomía y funciones de las vías aéreas superiores son 4 principales, que son la conducción, que conduce el aire hacia las vías inferiores, la limpieza y la filtración de las partículas, la regulación de la temperatura del aire inspirado y la humidificación para que llegue saturado a los alvéolos. El mecanismo de limpieza es un proceso donde las bifrisas retienen las partículas grandes. Los cornetes atrapan las partículas por impactación y sedimentación. La mucociliar transporta las partículas hacia la faringe y la tos y el estornudo eliminan el exceso de partículas. La regulación de la temperatura y humidificación se puede dividir en sistema de corrientes, donde los cornetes ajustan rápido la temperatura y humedad, donde el mecanismo de intercambio, que es el aire frío, hace que las mucosas aporten calor y agua. El aire caliente hace que las mucosas se enfríen y enfríen el aire, y la conservación de energía en la expiración se recupera parte del calor y la humidificación. Hablando sobre las condiciones ideales de los gases a nivel de los alvéolos, se podría decir que las vías aéreas superiores acondicionan el aire hasta los 32 centígrados y al 100% de la humedad relativa en la carina, y a 37 grados y al 100% de la humedad relativa en los alvéolos, alcanzando el límite de saturación isométrica. Esto protege el epitelio respiratorio y el intercambio gaseoso. Cualquier alteración o afección de las vías aéreas superiores aumenta el riesgo a nivel del pulmón. Entender la humidificación artificial requiere conocer los gases, cómo los gases retienen y transportan vapor y agua, lo que permite replicar condiciones ideales para mantener un buen equilibrio en la vía aérea. Hablando de la humedad absoluta y la humedad relativa, la humedad absoluta es la cantidad real de vapor de agua presente en un volumen determinado de gas, expresada en miligramos de agua por litro de gas. Representa el contenido real de humedad. Y la humedad relativa es la relación entre el contenido actual de vapor de agua en el gas y la cantidad máxima que podría contener a una temperatura específica. Y la relación entre estas es la humedad relativa cambia con la temperatura. Al calentar un gas con la humedad absoluta fija, la humedad relativa baja, y al enfriarlo, la humedad relativa sube. El límite de saturación isométrica es el punto del árbol bronquial donde el aire inspirado alcanza los 37 centígrados y el 100% de la humedad absoluta, donde se ubica
entre la segunda y la quinta generación bronquial, evitando que las vías aéreas distales y los alveolos sufran una descompensación o estrés térmico. Sin embargo, el límite de saturación isométrica puede desplazarse significativamente con importantes consecuencias clínicas. Eh, Puede ser un desplazamiento hacia distal y un desplazamiento hacia proximal. En el desplazamiento hacia distal sucede al inhalar gases fríos y secos, lo que mueve el límite de saturación isométrica hacia los alveolos y expone las vías aéreas distales. Y en el desplazamiento a nivel proximal puede ocurrir con alta humedad ambiental o con humidificación excesiva, aunque es menos frecuente clínicamente. Hablando del problema clínica de la humidificación inadecuada, las consecuencias de la inhalación de los gases secos y fríos, la inhalación de los gases no acondicionados secos y fríos, como el oxígeno médico, extrae calor y humedad de la mucosa respiratoria, lo que esto obstruye o irrita las vías respiratorias. Esto causa enfriamiento y deterioro de los mecanismos de defensa, llevando a un daño a nivel de las vías aéreas inferiores. Y el efecto del BISPAS por intubación endobronquial, la vía aérea artificial elimina las funciones naturales de la vía aérea superior y desplaza el límite de saturación isométrica hacia la punta del tubo, dejando la tráquea y los pulmones expuestos al aire frío y seco. Esto acelera el daño y aumenta los riesgos respiratorios y afección en el pulmón. Ya, vamos a hablar sobre dos peligros, los cuales se van a dividir en lo que son peligros estructurales y peligros fisiológicos. En los estructurales podemos ver la pérdida de la función ciliar, que va a ser un peligro temprano, y la destrucción de los cilios, que es un peligro tardío, el daño de las glándulas mucosas y la desorganización del epitelio de la vía aérea en la citología traqueal. En los peligros fisiológicos vemos la destrucción del escalador mucociliar, el incremento de la viscosidad del esputo y la disminución de la densidad pulmonar e incremento de la resistencia de la vía aérea. En tipos de humidificadores y sus aplicaciones vemos la clasificación general según la situación clínica del paciente, el cual vemos dos tipos de pacientes, que es el que respira espontáneamente, que vemos que el paciente y un paciente con vía aérea artificial. Los humidificadores para el paciente que respira espontáneamente se van a dividir en lo que es humidificador simple o de contacto, los cuales van a tener desventajas y ventajas. Su ventaja es que es el sistema más económico y la desventaja es que proporciona el menor porcentaje de la humedad relativa de todos los sistemas. El humidificador de inmersión o de burbuja también tiene sus ventajas y desventajas. Las ventajas es que es el más utilizado en la oxigenoterapia debido a su facilidad de uso, y una de sus desventajas sería que sin calentamiento la humidificación relativa proporcionada es limitada. Los humidificadores calentados de simple y de inmersión, este puede ser un elemento de inmersión directo en el agua o un calentador externo que rodea el recipiente. El uso de nebulizadores como humidificadores tiene riesgos y desventajas. Tiene tres, lo cual es el deterioro de la oxigenación, mayor riesgo de infección y dificultades en el destete. También vemos la humidificación en el paciente con vía aérea artificial, los cuales se van a basar en lo que es la conducción, la convección y la radiación. Consideraciones especiales en poblaciones sensibles. Este se enfoca más en lo que son neonatos, lo cual la humidificación requiere cuidados especiales porque su sistema respiratorio es inmaduro
y muy vulnerable, por eso cualquier error en la humidificación puede afectarles, más que en otros pacientes si se necesita ajustes técnicos precisos. Vemos lo que es la humidificación en el neonato intubado, que son pérdidas sensibles de agua e inmadurez pulmonar, y el impacto del sistema de calor radiante e incubadoras, los cuales vamos a ver dichos sistemas y se va a enfocar en lo que son las incubadoras. El uso de nebulizadores como humidificadores, lo cual funciona generando partículas líquidas de un tamaño variable, los cuales también contienen riesgos y desventajas, y cuál sería el deterioro de la oxigenación, el riesgo elevado de infecciones, que solo se debe usar para la administración intermitente de medicamentos. La humidificación al paciente con vía aérea artificial. Podemos ver que la necesidad crítica de la humidificación y calentamiento, la pérdida total de las funciones del VAS convierte a la humidificación activa en una terapia de soporte vital, el cual tiene objetivo proporcionar con presión las condiciones del límite de saturación isotérmica, y el gas debe estar a una temperatura mínima de 32 grados y el 100% de la humedad relativa en la conexión con el tubo endotraqueal. La humidificación en el paciente con la vía aérea artificial. Vemos que los humidificadores activos con control riguroso de temperatura. Estos tienen sistemas de humidificación de burbuja o de paso con calentamiento integrado y controlador de temperatura de alta precisión, los cuales permiten seleccionar la temperatura deseada del gas y monitorizarla para garantizar una seguridad y eficacia. La humidificación del paciente con la vía aérea artificial. Estos tienen factores que afectan la humidificación en el circuito del ventilador, el cual ocurre, como ya lo había dicho, por la conducción, convección y la radiación. La humidificación en el neonato intubado. Este es el impacto de sistemas de calor radiante e incubadoras. Sistemas de calor son los que calientan el entorno, pero de forma no controlada, que pueden sobrecalentar el circuito, alterar la humidificación relativa y la temperatura del gas. Las incubadoras son los que mantienen el ambiente controlado. El circuito se puede dividir en porción externa, que debe ser calentada y monitorizada, y porción interna, que es el que toma la temperatura de la incubadora. Estrategias de monitorización y control de temperatura, el cual la temperatura debe medirse en la pieza en Y para asegurarse que el gas cumpla con los objetivos. Los intercambiadores del gas y la humedad, dispositivos pasivos que conservan el calor y la humedad del gas expirado, los cuales actúan como una nariz artificial, ofreciendo así una opción sencilla y de bajo mantenimiento. Tipos del ICH, los cuales van a ser 4, que es el ICH básico, que funciona como condensación y humidifica de forma más simple. El ICHF, que es el que añade un filtro antibacteriano hidrofóbico que evita el paso de microorganismos y secreciones, el cual va a proteger el ventilador. El HCH, que contiene materiales higroscópicos que atraen y retienen agua y así mejoran la humidificación. El HCHF o ICHH, que es el que combina el material hidroscópico y filtro antibacteriano, siendo así uno de los más eficientes. Hablando de las precauciones y complicaciones en el uso de nebulizadores e intercambiadores de calor y humedad, hay las precauciones generales con los sistemas de humidificación activa, como el riesgo de quemaduras, sobrehidratación sistémica, también la contaminación microbiana, obstrucción del circuito y alteración en el suministro de fármacos. Continuando hablando sobre las precauciones específicas con los intercambiadores de calor y humedad, también podemos hablar de la pérdida de eficiencia con el alto flujo o ventilación, que es aumentada por minuto, y el aumento de la resistencia y del trabajo respiratorio. También el incremento del espacio muerto y el riesgo del barotrauma y el volutrauma, y también el riesgo de infección.
Bueno, el bloqueo del dispositivo por secreción o aerosoles, ese es un riesgo grave y potencial o fatal. Las secreciones espesas o abundantes, si el paciente tiene mucha secreción o hemoptisis, el ICH se tapa y en estos casos está contraindicado. La aerosolterapia, los nebulizadores saturan el ICH. Siempre se debe retirar el ICH cuando se nebuliza y reemplazarlo al terminar. Los defectos de fabricación, cualquier defecto de obstrucción, la luz de los dispositivos comprometerá la ventilación. Como conclusión, la humidificación es esencial para proteger el pulmón cuando los gases no pasan por las vías aéreas superiores. Los gases secos causan complicaciones evitables, por eso siempre deben calentarse y humidificarse. El tiempo de humidificación se elige según la necesidad del paciente. Eso es todo. Muchas gracias.